Información, actualidad, opinión. Las cosas como son. Con Pablo de León. Estamos todos conmovidos y viendo a toda hora y siguiendo al detalle. Nosotros no nos vamos a meter con las últimas novedades de ninguna manera de toda esta historia del asesinato de Fernando Báez Sosa, pero sí vamos a tratar de investigar un poco lo que está pasando con este tema de la adolescencia, las adicciones y la violencia, Pampa. Sí, correcto. La verdad que, bueno, se está cumpliendo una semana justamente de este hecho y parece que siguiera pasando, ¿no? Porque está tan vivo el tema, más allá de las marchas y de la familia de Fernando reclamando y de los amigos, está toda la situación de la causa, todo lo que está sucediendo. Y bueno, la verdad que el tema es doloroso cada vez que se ve o que se trata, y nosotros que trabajamos en esto también estamos todo el tiempo sobre eso. Bueno, ahí están, hay detenidos, la causa avanza y bastante firme porque hay datos y contundentes y pruebas suficientes. Veremos en la semana, ya seguramente habrá detalles más referidos a la causa, a decisiones de la fiscal, a decisiones del juez. Seguro esta semana va a haber algunas cosas importantes, puede haber también. Y bueno, y ahí está, y el tema de este chico que en realidad es un caso de tantos que seguramente otros no llegan a tener esa divulgación, y otros no suceden, no tienen este final por nada, por milímetros, o porque la suerte lo quiere así. Sí, cada vez que aparece un caso sobre X cosa en los medios empiezan a reproducir otros ejemplos, ¿no? Ahora aparece, como que hay peleas en todos lados. No, esto es algo que pasa todo el tiempo. O sea, yo vivo cerca de la avenida San Martín, allí en la zona de Villa del Parque, Villa Devoto, y uno va, vuelve tarde y vos ves lo que pasa en la calle y olés la violencia. Y yo que de ninguna manera estoy ni a las 5 ni a las 7 de la mañana despierto un fin de semana, sí, generalmente a veces te lo encontrás y vas a trabajar un sábado. Todo lo que está pasando y lo que deja y lo que queda a la calle. Vamos a hablar con alguien muy especializado en estas cuestiones, que es Adriana Narváez, licenciada en psicología, especialista en adolescencia y adicciones, que es miembro del grupo de trabajo de adicciones de la Sociedad Argentina de Pediatría y también preside la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente. Hola Adriana, buenas tardes. Pablo de León saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Vos me decís cómo va. Bueno, muy preocupados, como toda la sociedad, supongo. Ahora, al fin, uno podría llegar, ¿no? Por fin. Sí, yo cuando recién hacíamos la introducción a mínima y breve acá con Gastón Leturia, pensaba, menos mal que los medios están dándole mucha importancia a esto, y también la gente está muy atenta porque la gente lo sigue. Ahora me interesa pensarlo no en el lado de que haya un seguimiento, alguna gente seguramente lo hará, del morbo, sino en la preocupación de que las familias están mirando lo que está pasando con los chicos. Bueno, sí, justamente nosotros hablamos mucho de esto. Este es uno de los temas míos, la nocturnidad, y notamos que hay una falta absoluta de percepción de riesgo, tanto de parte de los chicos como de parte de los padres y del mundo adulto en general. Que los adolescentes no tengan percepción de riesgo es relativo a la edad, es lo que sucede. Lo que es muy preocupante es que los padres y la sociedad en general o la comunidad no percibe el riesgo que existe en la nocturnidad en nuestro país sobre otros países, porque la noche argentina es muy especial, muy especial. Es de las más especiales del mundo. Vos sabés que yo tengo muchos ejemplos, porque además da la casualidad que tengo una paciente argentino-coreana, que estamos permanentemente en contacto en este momento, y le pregunté cómo era esto en Corea, y ella azorada me dijo, no, acá en los lugares nocturnos la gente no se pelea, porque hay unas multas muy enormes y hasta un empujón es considerado violencia. Entonces la gente no se pelea. Claro. ¿Te das cuenta que en una respuesta así tan concreta nos damos cuenta de que es un hecho profundamente cultural? Sí. Sí, también es cultural lo de la noche, ¿no? Porque hay otros países, cuando vos mencionás ejemplos, digo, por ejemplo, hay países como uno va a Múnich, a Alemania, a tratar de cenar a las 11 de la noche y por ahí no encuentra lugar porque ya no hay ese lugar de restaurantes y toda esa nocturnidad que tiene Buenos Aires y los grandes centros urbanos de la Argentina, donde vos podés, donde las fiestas empiezan a las 2, 3 de la mañana.
No, eso no es que está ni bien ni mal, no está en nosotros o en mí en particular juzgar a la noche argentina. Lo que yo juzgo es la noche de descontrol de los jóvenes adolescentes argentinos, Sí. que no es lo mismo, Claro. porque ahí falta presencia del mundo adulto. Claro. Presencia en cuanto al cuidado y a que los dejamos sin red. Los chicos están abandonados, digamos. Ujú. ¿Cómo se expresa este concepto? ¿Saben exactamente los papás a dónde van, qué hacen, qué consumen? Yo diría que pocos Sí. padres. Después, en los lugares nocturnos, ¿está el debido cuidado para estos jóvenes? Y yo diría que no, que si hay más no que sí. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, yo me pregunto, vos hablás recién de están abandonados. Pero ¿por quién están abandonados? Porque en esta cuestión se está hablando mucho, acá hay una cuestión de Estado, y siempre la frase de es una cuestión de Estado es tan generalista que no terminamos diciendo dónde está. ¿Vos hablas de esto o estás hablando de lo que pasa en la familia? Sí, es muy, primero, lo simple, como decía Bachelard, un antropólogo francés, no existe, solo existe aquello que simplificamos, de manera tal que nosotros no vamos a simplificar. Ujú. Hay una grave problemática referida a la noche, a la nocturnidad, y entonces podemos decir que dentro de esta complejidad la familia niega mucho la realidad, faltan políticas de Estado claras referidas a esto, y esto lo vamos a decir nosotros en nuestro documento, que ya se los voy a enviar, bueno, esta noche o mañana, Ujú. y faltan políticas de regulación de los locales de diversión nocturna, ¿sí? No está regulado. ¿Y cómo debería, estamos hablando con Adriana Narváez, que es una licenciada en psicología y especialista en adolescencia y adicciones, y cómo se puede regular? Danos un par de ejemplos, vos que lo estás diciendo con autoridad. Y yo te diría, desde el Estado, esto que tangencialmente me enteré yo de otro país, como acá se multa el empujón, se multan los desbordes, bueno, esa podría ser una parte del ejemplo. Después, ¿qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con la violencia? Y desde la educación y los colegios, y yo te diría todo tipo de educación, que se trabaje en las nuevas masculinidades. Acá hay un concepto de masculinidad que está fallando. Toda la sociedad, incluyo en esto a los clubes de rugby, deberían hacer una fuerte autocrítica de qué valores están transmitiendo. ¿Cuáles son los valores de la masculinidad que están transmitiendo? ¿Sí? ¿Ves que es complejo? Adriana, esto que referís respecto al control, a los ciertos controles, por ejemplo, esto lo digo pensando un poco en lo que estamos habituados a ver. Pasó esto, al otro día un super control, sin bebidas en la playa, es una cosa como extrema al otro punto. Me parece que no debe ser, pero este tema, porque después se relaja un poco la sociedad hasta el próximo verano o hasta el próximo hecho. ¿En qué punto se aborda desde el Estado? O sea, no sé si es una cuestión de la presencia policial haciendo los controles, una cuestión que tiene que venir de la educación. ¿En qué lugar? Porque ahí vas a la playa, no vas a tu casa, no a tu boliche habitual. Vas a un espacio abierto, claro. medio como sin límites, ¿me entendés? ¿Qué tipo de plan podés aplicar ahí? El plan es políticas públicas. Se trabaja en todos los municipios de la costa, que curiosamente una médica especialista en adolescencia perteneciente a SACIA, que desde el invierno en adelante se conectó con nosotros, comisión directiva, para tratar de hacer talleres con toda la comunidad de Pinamar, Gesell, Madariaga y demás, y bueno, por alguna razón no se pudo hacer. Yo calculo que por falta de presupuesto. Es decir, hay gente preocupada en hacer una red de contención para la comunidad también, porque la comunidad de Gesell debe estar muy preocupada por los desbordes, por todo lo que está pasando, y no solo los papás de los chicos que van de vacaciones. Sí. Ahora, Adriana, quiero ir un poco a los padres, a lo que pasa en las familias. Y es difícil la pregunta porque no podemos hablar de lo que pasa en un hogar de clase marginal, en un hogar de que, bueno, casi no son hogares, digo, de un hogar de clase baja, un hogar de clase media, de media alta, así como que cada hogar es distinto, digo, pero que estamos analizando, focalizándonos en
en los pibes de la costa, ¿no? Lo que estamos viendo, vemos, Gesell es un gran lugar de pibes de la costa, también Pinamar. Digo, ¿cómo podemos mirar a lo que pasa en la familia con la charla con el tema del alcohol, por ejemplo? Es transmisión en la casa, esto es transmisión en la casa y en la escuela, claramente, de mucho tiempo, yo diría de años, donde los valores que se transmiten, porque acá te paso un ejemplo. Esta cultura en la cual nosotros estamos inmersos tiene un imperativo que subyace, que es un mandato que impele al exceso. Hay un mandato que impele al exceso, un gozar sin regulación. Si a esto le agregas que los adolescentes se identifican en la transgresión, para diferenciarse de los adultos, tenemos una fiesta que además no recibe demasiada sanción social, no es un contravalor. Nos damos cuenta que esto se inicia en varios lugares a la vez, en la casa, en la educación, en los colegios, en la comunidad, en los lugares de diversión, de veraneo. Hay que trabajar fuertemente en esto, meses, te diría. No se deben hacer talleres aislados como que inviten a un profesional a hacer un taller un día en un colegio. Esto debería ser un programa de educación, ¿no? En los colegios. Acá nos pasaste, cuando preparamos un poco la nota, un informe que la verdad que tiene datos tremendos, que habla, por ejemplo, uno de los datos, casi 6 de cada 10, hablamos de adolescentes, ¿no? De chicos, de niños, adolescentes, 6 de cada 10 de los mayores de 15 años han probado ya alcohol en el último mes. O sea, casi un 58%. ¿Sí? Sí. En mayores de 15 años. Está hablando de este caso, que es el que nos trae a la entrevista, chicos que van de 17 a 21 años. Y también mencionás acá un caso, el modelo islandés, que quizás en una pequeña referencia nos podrías comentar cómo en un país con una particular aprensión al alcohol por las condiciones climáticas, bueno, sabemos un poco cómo son algunos países del mundo, han hecho una revolución. Sí, vos decís islandés. Sí. Sí, con ese. Sí. Islandia. Ellos hicieron algo que yo francamente, ojalá se pudiera, pero son situaciones culturales francamente distintas. Sí, se entiende, a partir pero, de los bueno. a partir de los 16 años tengo entendido que ya no se puede circular solo de noche. Obviamente no existe la posibilidad de ir a lugares nocturnos. El tema del alcohol está total y absolutamente restringido y controlado. Ahora, nosotros somos latinos, somos argentinos, y tenemos esa cultura hispánica, te diría, de la salida nocturna, de la fiesta. Lo que hay que hacer es adaptarse a la cultura nuestra, entender que no comprendemos los códigos de los chicos ni de la noche. Vamos a hablar de la noche argentina, ¿sí? Entonces, acercarse a estos rituales de la noche requiere como de mucha comprensión, de mucho entendimiento, entender que los rituales nuestros son nuestros, los mexicanos serán mexicanos, los islandeses serán islandeses, pero nosotros, trabajemos como sociedad en su conjunto, las organizaciones sociales, las escuelas, los padres y madres, y empecemos a transmitir valores diferentes. Por ejemplo, esto referido a las nuevas masculinidades que hay que trabajar. Ahora, estamos hablando de Adriana Narváez y vos sos, entre las cosas que te nombraba, como presidenta de la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente. En la adolescencia. En la adolescencia, En la adolescencia. Yo lo que digo es, nosotros, y hablábamos antes, el ejemplo islandés que decía Pampa, para mí, todos coincidimos que es impracticable en la Argentina, pero vamos a ver un padre que tiene un chico que, no importa la edad de la adolescencia, que empieza a hablar del alcohol. ¿Qué hay que hacer? Voy a hablarlo llanamente, y vos sos la especialista y quizás yo soy más brutal. Te das cuenta que tu hijo quiere empezar a tomar. ¿Vos qué haces? Empezás a hacer que eso suceda. Déjame terminar, por favor. En tu casa, quiere fumar. Le decís, fumamos juntos el primer porro. No, esto no. El lugar del adulto es el lugar del adulto y el lugar del chico es el lugar de la transgresión en todo caso. Yo pienso, y este es mi pensamiento individual de psicóloga individual, que los padres permisivos que fuman porro junto al hijo no están ubicándose en el lugar de adulto responsable.
Porque una cosa es un padre de 50 años que puede hacer de su vida lo que quiera, y otra cosa es un adolescente, que yo soy testigo porque yo los trato, que pierden escolaridad, pierden el año. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, el cannabis ataca mucho el aparato cognitivo, entonces no se concentran y pierden las materias, y yo soy testigo. ¿Por qué esto no se dice? Y la verdad que no lo sé, hay un marketing fuerte a favor del cannabis, bueno, y sí, una cosa es un adulto. Pero un adulto, como decías, yo puedo definir a mis 50 años, fumarlo o no fumarlo. Exacto. Los chicos es más complicado el asunto, ¿no? Claro. Mucho más complicado, por esto de la falta de concentración. Y bueno, te das cuenta que es complejo. Ahora, en el caso de Gesell, tenemos que agregar otras situaciones, que es la hegemonía del grupo, los valores, los ideales, ese ideal de perfección física, y me temo que una situación bastante narcisista y también elitista, ¿no? Claramente. Ellos sienten que sus valores son supremos. Bueno, Adriana, tenemos algún problemita en la línea. Exacto. Pero creo que ya los conceptos básicos están transmitidos. ¿Sí? Adriana, yo te quiero agradecer, la verdad. Lamento, es un placer hablar contigo. Lamento que la razón sea esta brutalidad que tiene que ver con el asesinato. Y un grupo de chicos pegándole hasta la muerte. O sea, en realidad son asesinos. Exacto, y ¿sabés qué? No se habló de asesinato, o sea, creo que se habló de fallecimiento, lo cual también me parece tremendo. Es un asesinato. Es un asesinato. Adriana Narváez, licenciada en Psicología, especialista en adolescencia. Bueno, un placer hablar aquí para nosotros, y bueno, gracias por ese contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Yo quiero cerrar haciendo un comentario que nos incumbe a nosotros como programas. Quienes escuchan Las Cosas Como Son desde hace un tiempo, desde hace poquito, saben que nosotros tenemos acá una sección en la cual hablamos del vino. Nos gusta el vino, tenemos una sección, tenemos una sommelier, Andrea Núñez, una sommelier más grosas que tiene el país, y hablamos y disfrutamos del vino porque contamos anécdotas, y generalmente todo esto pasa por el lado del disfrute, y nosotros lo enfocamos en ese lado, y siempre decimos que tiene que ver con una responsabilidad. La primera que tenemos es que quienes hacemos este programa todos somos adultos, con lo cual estamos hablando, y nos explicaba muy bien Adriana antes, de que no es lo mismo un adulto que toma una decisión de fumarse un porro que un chico que está en edad de estudio, en edad escolar. Y acá quiero decir lo mismo. Nosotros siempre ponemos énfasis en cómo se debe hacer un consumo responsable de esto, ¿no? No es lo mismo si uno está en una casa, si uno después tiene que manejar. Si uno después tiene que manejar con su familia, si uno así maneje solo porque va por la calle y se puede cruzar con familias, con otra gente que está haciendo una vida normal, y también con todos los daños que producen a la salud. En estas cosas, por eso voy nuevamente al concepto de consumo responsable del alcohol, en este caso lo que nosotros hablamos y disfrutamos, del vino. Nosotros lo hacemos por una cuestión del disfrute y del goce. Nosotros repudiamos, y yo me hago cargo como conductor del programa, de repudiar absolutamente lo que sea el consumo inadecuado del alcohol. Como bueno, a mí el caso del tabaco me parece tremendo, el consumo del tabaco me parece otra droga también dañina, pero en este caso mucha gente que estará escuchando fuma, y yo lo que digo es hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Entonces insisto en que la parte que nos toca es importante, y lo tenemos que hacer siempre que hablemos del vino, del consumo responsable de los adultos en esto. Y bueno, el desafío que los padres tienen y tenemos respecto de nuestros hijos con este tema es muy, pero muy profundo, así que espero podamos seguirlo debatiendo, no desgraciadamente, como decía, como a partir de un crimen salvaje como el de Fernando, sino a partir de pensarnos y mirarnos como sociedad. Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son, con Pablo de León.